Los Purple Rain, Purple Rain. Qué bien la estoy pasando, ¿eh? ¿Te gusta? Invítenme más seguido, chicos. Bueno, la Sai, la semana que viene no está el Lau. Bueno. No sé cómo es tu semana, después organizamos. Después organizamos y me vengo otro día. Dale. Me encanta. Pero ahora tenemos algo re interesante porque, por suerte, me está puteando el ¿te crees que no te veo? Me están puteando. Dale. Buah, qué feo que es trabajar en estas condiciones, ¿eh? Bueno, cuestión. Tenemos algo re interesante porque los jueves nosotros nos ponemos así culturales. Empezamos con Marcelo, descubriendo hijos nuevos. Y después terminamos con literatura. Y con esta música de fondo. Y Con está esta música ella. de fondo, Y y por está favor. ella. Llegó Emi no. Pero además tengo que hacer como me tengo que Qué peinar, lindo, tengo que ser como más linda. Y nos tranquilizamos, por suerte, porque no está Lautaro. Así que esto es un momento de chicas hablando de libros. Ay, qué bien. Tenemos- Me falta el té. Ay, sí, igual. Me encantaría. ¿Sabes que habíamos hablado con Lau de que sea. Estoy un poquito alta, me parece. Pero más allá de eso, habíamos hablado con Lau de que haya cafecito en algún Me momento. encantaría. como- Pasa que un nunca café confías en literario. Lautaro porque no compra un ayero desde que empezó el programa. Lo vas a tener que ver Igual vos. me encanta que estemos hablando muy mal de él, boluda. ¿Qué está pasando? Sí, Es como no, es eso con el pero comentillo se habla increíble. mal- no, se habla mal de él en vivo. Por favor. Con él al lado. Nunca la vi a Barto reprimirse de decirme No. cosas de Lautaro. No, y menos de varones en general. O sea, No. terminología. Varones y mujeres, lo que venga. Bueno, pará, porque después protestamos que no tenemos tiempo. Exactamente. Bueno, en realidad no vengo a hablar de libros en específico esta vez. Lo que sí, Sí. vengo a hablar de si leemos o no leemos. Vengo con mira. una mezcla de teorías. Vamos a hacer un híbrido entre la columna del año pasado en teorías conspiranoicas y lectura. Y yo estoy muy preocupada por algo, y es que yo me dedico a esto y no estoy leyendo. O estoy leyendo poco, la verdad. No sé qué les parece a ustedes, no sé qué sensación les da. Estoy en exactamente la misma, no me dedico a eso, pero muy poco. Es difícil leer en estos Muy poco. contextos. Bien, ¿y qué sensación les da? Porque yo dividí esto en varios ejes, pero A vos te debe dar culpa porque es tu profesión tal vez. sí, a mí me quema la cabeza, eso es central, o sea, yo soy Sí. un caso aparte, pero digo, más allá de eso, hay algo que para mí es el eje, el primero, que tiene que ver con la concentración. Total. Sí, y el espacio. Bueno, yo dije, se me cagaron de risa, porque viste cómo es Lautaro. Sé que pareció un delirio, pero yo, también yo soy una delirante. A mí no puedo leer La Ciudad. Y Lautaro se necesito- caga de Ay, risa. sí, es que, Pero boluda, vos ¿por te qué? prestás también, Bueno, te me bueno, regalás. digan lo que quieran. Pero a mí me pasa que si yo me voy de vacaciones, me puedo leer 3 libros. Ahora, yo en la ciudad de La Plata solo puedo leer en el patio de mi casa de padres, que hay un parque, que hay pajaritos, que está Claro, el perro. asociar la lectura a esos momentos por ahí, ¿no? Al Como- ocio y al disfrute, y que igual está buenísimo. En digo, mi como departamento hay algo- solo puedo leer un libro de Villarroel, ¿entendés? Pero una novela no te Claro. la leo ni en pedo en mi departamento. O sea, como la parte artística queda relegada como al relaje, o sea, Claro. como la parte... Bueno, yo estuve mirando, que ahora vamos a ver un cachito de un fragmento que tenemos de archivo, pero más allá de eso, siempre pienso en relación a las redes y en relación al bombardeo constante de información que tenemos en las pantallas, es que hay un problema de la concentración, pero un problema del vivir aquí y ahora y de mirarnos a los ojitos, ¿no? O sea, conectar como con el otro. Sí, claro. Entonces, esto me lleva también al eje 2, que también tiene que ver con, titulado, poder imaginar. Tenemos dos cosas. El exceso de pantallas hace que estemos totalmente desconectados y totalmente bombardeados y totalmente desconcentrados. Entonces, la lectura es una comunión con un elemento en particular, un elemento en individual y con personajes o situaciones o espacios en particular. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno está bombardeado constantemente por cosas diversas? Claro. Todo el tiempo, nuevas, que brillan, que hablan, que opinan cosas distintas. El libro, al menos para mí, lo que tiene es una especie como de individualidad donde tenemos que discutir con un otro constantemente, con personajes con los que no coincidimos, con personajes que nos parecen de mínima políticamente cuestionables, o al contrario, que empatizamos. Pero si uno está constantemente expuesto a eso, a personajes distintos, porque si ven los reels, por ejemplo, nos presentan personajes todo el tiempo. Ay, Sí, es un todo infarto. el tiempo. Todo el tiempo, y son especialistas, y es esto, y son psicólogos, y son consejos, y son recetas, y el cerebro nunca termina, o claramente desde la biología no puedo decir mucho, pero el cerebro nunca termina como de agarrar ningún tipo de información. Y hay algo en relación al poder imaginar, no sé si ustedes leen. Sí. En esto Bueno, lo que hemos hablado. Poco, eso sí. Nosotros cuando leemos nos imaginamos a los personajes, ¿no? O sea, nos imaginamos los territorios en los que estamos, nos imaginamos los olores, nos imaginamos las sensaciones. Hay algo de los sentimientos que nos permean sobre todo. Pero hay algo que pasa con las pantallas, que no lo digo yo, lo dice la ciencia, no nos sucede porque está todo dado. está todo expuesto. Y eso también aburre. Que eso es súper importante porque el aburrimiento viene siendo un eje central de nuestros tiempos. Viene siendo un momento en el cual
todo es automático, todo se termina rápido, nada como se sostiene en el tiempo. Entonces hay algo también, no solo de esta cuestión del aburrimiento, sino de la ansiedad. Porque todo es nuevo, todo lo necesitamos ya, todo tiene que ser pasar rápido. y pasar a otro tema. Y el libro es totalmente anacrónico. Eso. Claro, O sea, como tenés que sentar el ojete, concentrarte te tenés que sentarte, tenés que concentrarte, tenés y que tener abrirte paciencia. a lo desconocido, porque nunca sabes qué le va a pasar al personaje. Tal Para cual. mí la paciencia en las cuando estás empezando a leer es lo más importante, y algo que tal vez le sirva a quien está del otro lado es empezar leyendo en voz alta. Es hermoso. Cuando me encanta. vos no te podés concentrar, cuando te cuesta el diálogo con tu propio cerebro, cuando vos le pones la voz alta, es como que no le das Entidad otra a todo lo otro. posibilidad. Es que además a mí me envuelve al menos esa sensación, ¿viste? Como de, incluso leyéndole a otro, es como algo de la Exacto. presencia de la voz y también de esto que hablábamos al principio, como de la comunión con el otro. Para mí la lectura siempre tiene que ver, obviamente con una conversación conmigo misma, Sí, pero sí. siempre una conversación con el otro. Les iba a pedir ahora que veamos el video número 2, que la tenemos a Irene Vallejo, que es filóloga y crítica literaria, me parece, española, que la queremos mucho. Creo que hay que reivindicar el lugar que tienen hoy en el mundo, en este presente, en el que vemos que están en crisis tantas certezas. Las redes sociales que tanto han hecho para ponernos en comunicación a unos con otros, tienen también algunos peligros, que es el de empujarnos al enfrentamiento, a la discusión, al ataque, que es lo que más rendimiento tiene. En términos de atracción del público, ¿no? y de llamar la atención en X, en Facebook, ¿no? en nuestras redes sociales. Sin embargo, creo que los libros, lejos de incitarnos al enfrentamiento, lo que pueden hacer por nosotros es explicarnos el punto de vista de otras personas, colocarnos en otra piel, en otro lugar, en otro país, en otras vidas. Mario Vargas Llosa, en La verdad de las mentiras, decía que somos lectores porque somos incapaces de resignarnos a vivir solo esta vida, y entonces tenemos ese apetito de existir de otras formas y en otros lugares y con... Bien, ahí la tenemos Irene, que después habla de algo muy interesante que es en relación a la democracia y la lectura en relación a la democracia y a esto del otro, ¿no? Esta concepción de entender al otro como distinto y que hay algo en la lectura que no afecta a algoritmos. O sea, hay algo de que no nos dicen lo que queremos escuchar. No sabes lo que te vas a encontrar. La lectura siempre va a ser como un choque necesariamente cultural, como con el otro, con los otros, con los espacios, con la política. No es solamente desde la ficción, que era un poco lo que hablábamos con Barto hace un ratito. Incluso los textos críticos tienen que ver con eso, con la discusión constante, que es algo que en redes a veces parece que pasa, pero que para mí es una pantomima. Y sí. No existe, en realidad. Hay algo también como un poco de cuál es el rol, que voy a hacer los ejes así muy rápidamente, cuál es el rol de quienes escribimos entonces o de quienes trabajamos para medios gráficos, de repente, si nadie está leyendo o si nadie está prestando atención o nadie se puede concentrar. Hay una situación que sucede el año pasado, podemos ver un fragmentito de La Nota, no sé si ustedes vieron lo que pasó en Ya Perfil. sé lo que vas a decir. Exactamente. Sale una periodista muy, muy cansada de que no le paguen el sueldo que merecía en cuestión y que le debían muchos sueldos, a hacer una nota en Perfil que se llama Nadie lee nada. Entonces, de repente, caen en su propia trampa porque el editor no la revisa. Y está escrachando al diario, está escrachando literalmente Y nadie lo editó. y nadie la editó, la pasaron así. Después, esa misma semana, salió una nota en La Nación con ChatGPT. Vieron que ChatGPT les aparece la preguntita, Sí, ¿te sí, parece? te parece, claro. Bueno, salió así tal cual en La Nación, está Nadie lee nada. Nada, bueno, con una periodista muy enojada y con total razón, porque efectivamente, nada, ni siquiera se fijaron, o sea, ni siquiera los propios editores, que son los quienes Aparte nos el título, al dedicamos. menos. Es terrible porque además es como, o sea, ni siquiera por tu propio trabajo estamos efectivamente prestando atención, lo cual es bastante terrible. Y esto me conecta, ya que tenemos bastante poco tiempo, con las políticas públicas, y esta es la parte que me agarra bien cuca y me hace muy, muy feliz.
tenemos un problema, no solamente en una concentración a nivel global, a nivel redes, a nivel formación de la adolescencia, porque según los estudios, por ejemplo, están las pruebas Aprender y las pruebas PISA, no sé si ustedes saben más o menos de qué estamos hablando, donde se llegó el año pasado a la conclusión, o sea, los porcentajes dicen que el 70% de los adolescentes no entiende lo que lee. Entonces, hay algo de la formación que también es un poco contradictorio porque, irónicamente, la adolescencia es el momento en el que más se lee, porque la escuela es el momento en el que obligatoriamente más se lee. El problema es el siguiente. Hasta el gobierno de Javier Milei teníamos el plan de lectura, que fue desfinanciado, que acá quiero hacer una distinción y después vamos a ver un video muy cortito. El gobierno de Javier Milei tiene un plan de alfabetización muy grande, que es valorable, que incluso dentro de todo esto es bastante integral, bastante federal. El problema es el siguiente, la alfabetización no es lo mismo que la lectura. El plan de lectura es desfinanciado y tenemos un videito para ver sobre el plan de lectura de hace 15 años que me da mucha nostalgia. A ver si está, creo que es el último. Pero de todas formas hay algo ahí como de la militancia de la lectura, ¿no? La militancia desde el Estado, la militancia de que además que se aporten los materiales necesarios para que... Sí, antes llegaban cajas y cajas a los colegios llenas de libros. En este plan de lectura estamos hablando de 14 millones de ejemplares de libros para las escuelas de todo el país, es una locura, y de repente si las escuelas no tienen libros, las escuelas, no, o sea, no tenemos Conectar Igualdad, no tenemos de repente, o sea, ni siquiera cuestiones como... bueno, ahí está justo el ¿Tiene videito. audio? Creo que sí, debería. Encuesta Nacional de Lectura. Para realizar un diagnóstico, fortalecer las políticas actuales y generar nuevas iniciativas. Además, se conformará el mapa de la lectura, que señalará los espacios dedicados a la actividad en todo el país e incluirá un calendario de acciones. Ahí están las primeras acciones, entonces. Así es, porque vamos a tener un poco el mapa de la lectura, vamos a saber qué lee la gente, qué no lee, si hay bibliotecas, qué posibilidades, qué acceso tiene al libro y a partir de ahí diseñar qué políticas públicas. Lo que lo decía el propio ministro Tomada, es que la firma de este convenio de alguna manera es un acto de desagravio a la etapa de la dictadura en la que se quemaban libros y se elegía muy bien qué libros quemar. Mirta, las editoriales ahora, hoy por hoy, tienen más trabajo, se está publicando más. Se está publicando más, siguen creando editoriales. También sucede en nuestro país que vienen empresas de afuera y compran editoriales. También creo que además de las políticas públicas, tenemos como un conjunto de cosas, ¿no? O sea, solamente yo no quiero caer en la vieja chota de lengua que los pibes no leen y los pibes, porque eso también se critica mucho, me parece, como esto de esta posición de, bueno, ahora los pibes no leen más, o los pibes son todos vagos, o sea, cuestión ahí como medio de la adolescencia que creo que también nos afecta directamente a los adultos, porque para mí... Perdón, ya sé que mandale. pero no importa si llegamos a las 2. Pasa nada. Yo no creo que los pibes no lean. O sea, sí es una alerta increíble que el pibe no comprenda lo que lee. Lo viví dando clases en segundo de la facultad con pibes que no saben escribir. Sí, estamos hablando a nivel universitario. De la universidad. Sí. Y nosotros siempre empezamos la clase del curso cuando hacía el curso de ingreso de ¿ustedes lean? No. Y bueno, o sea, obvio que acá es donde empieza, donde está el lugar para la comprensión y todo y la lectoescritura. En una época estaba mal visto decir que no leías. Creo que lo que cambió ahora es esto de decir, ustedes leen y te dicen que no, y lo dicen como no les da vergüenza, ¿entendés? O sea, ya está como socialmente aceptado el tema de la no lectura. Y los docentes, para que leen los libros en el aula. Sí. Porque antes vos llevabas el capítulo leído y te hacían preguntas directamente. Pero igual no me parece mal que en esto de que hablamos que si ese espacio no se genera solo, se genere obligadamente en el aula para generar ese encuentro con el otro. Sí, pero para mí hay un error al menos en cuanto al material de lectura, donde ya no existe la obligación de leer. O sea, si ya sabes que alguien te lo va a leer o que ChatGPT te lo va a resumir, ahí hay un problema, porque de repente esta cuestión de que estamos hablando de la concentración, que la concentración se practica sobre todo, porque no es que uno se sienta y de repente, a mí me pasa sobre todo, donde de repente es esto, o sea, yo por ahí estoy de una semana súper quemada y uno se quiere sentar a ver Netflix. No querés sentarte a leer, o sea, querés... Porque además leer te requiere como ¿sabés que hace poco había vuelto, después me olvidé, había implementado el de leer antes de dormir? Es tan funcional para irse a dormir. Es precioso. Le tenés 2 hojitas y a mí me encanta. Pero para que termino la idea, a lo que iba es que en el curso de ingreso, cuando preguntábamos si leían o no, todos decían no.
no. Y golpe decías, bueno, a ver, ¿y qué medios consumen? Y capaz que alguno te decía, no sé, desde Sudestada a La Nación, digamos, como, Sí, sí, digo, el arco era muy amplio, no sé, videojuegos, viste, La Nación tiene el portal especial. El parte de los juegos. Bueno, no es que no leen, se lee en otro formato. Después tenemos que discutir la capacidad de razonamiento, de conversación, de lectoescritura. Yo eso no te digo que no. Pero en realidad leen en otros lenguajes, En otros soportes, sí. en otros soportes que tal vez antes nosotros no los teníamos. Exacto. Entonces la lectura quedaba relegada a una revista para teens o algo que te gustara muy en puntual y a los libros que te obligaban a leer en la escuela. Sí, y con este último minuto el problema es que tenemos, de alguna manera, la adaptación de la literatura, la adaptación del periodismo, porque nos pasa a todos, Sí. a formatos de Instagram más cortos, que era una parte de los ejes, donde de repente es esto, son Sí, como tres párrafos. microtextitos que nos enganchan, que vemos que nadie ve la nota entera, porque hay que ser realistas, nadie Nadie lee la lee. nota entera, nadie va al link. O aparte no se puede linkear. En general no se pueden linkear, entonces también hay algo de, bueno, la noticia ahí al toque, leemos 2 o 3 cosas, creemos que ya sabemos del tema, sobre todo eso, de repente estamos todos Todos saben. opinólogos, todos tenemos, la opinión siempre importa. Entonces es cierto que se chocan demasiados como formatos. Yo soy una militante de la lectura, por supuesto, incluso aunque esté en una etapa de bloqueo de lectora, pero donde siempre les recomiendo a los oyentes y a las oyentas, pero también es esto de sentarse y tener paciencia, sobre todo, que es algo que siento que no abunda y siento que nos estamos como volviendo locos, tanto en el disfrute de la lectura como en el disfrute En la del vida. arte y la vida en general. Y si hay algo que nos encuentra con la lectura, es con el sentir, y es con el sentir de otras personas, y es con la expresión de autores que han vivido otras vidas, como lo decía Irene, de que de repente estamos en otros lugares y estamos en otros espacios donde, bueno, o sea, la literatura nos lleva a esos lugares y siento que no tenemos que perderlo, especialmente por las redes. Gracias, Emi. Gracias a ustedes. Bueno, Lau. Nos Llegamos a despedimos. subimos. Tendríamos que hacer choque de tetas como Como hacen Moria y Moria y Susana. Susana. Lo hacemos la semana que viene, ¿querés? La semana que viene lo preparamos. Dale, Voy a listo. venir con un tren de TikTok la semana que viene. Bueno. Dale. Vos desafiame. Lo hacemos. Tenemos que hacer cosas distintas. Claro, cosas de Basta. mujeres. Claro, mujeres. Nos vamos a hacer un skincare. No, soy bueno. mamá. Nos vamos porque acá el ejercicio dictaminal del operador es empezar a subir el volumen, Pero me bajarte, parece ponerte muy bien, eco. muy Está bien. muy bien, pero antes te voy a saludar. Gracias, Higienol, por tu siempre prolijidad y amabilidad para hablarme, sobre todo cuando no tengo los auriculares puestos. Gracias, Guidina, el ferretero, el number one de esta radio. Gracias, Rodri. Gracias, Flor. Y gracias, Lau. Por favor, un placer haber estado acá. Nos vamos con Hello Ginger de Rudy. Mirá lo que está pasando en este momento. Mirá. Lo voy a avisar a Feynman. Parece que están cantando un tema. Katy Perry Chris, en el balcón. en el balcón. Con Chris. Maravilloso.